De un modo semejante a lo ocurrido en la zona patagónica, el norte santafesino, de la mano de la generación del 80, entró en la modernidad. Este documental está hermanado con el libro Trienio en rojo y negro que hicimos con Horacio Silva, un relato sobre las peleas de los peones rurales de la Patagonia rebelde, los obreros metalúrgicos que protagonizaron la Semana Trágica en los talleres Bacena y la lucha de los trabajadores de la forestal. Se trata de un intento por develar cuestiones de las que poco se quiere hablar. Aquí se documentan dos hechos puntuales que muestran el proceder de quienes, primero, limpiaron la zona, y también la de aquellos que, después, saquearon sus riquezas. La descripción de los hechos de la masacre en la reducción de San Antonio es una de las formas utilizadas para hacer esa limpieza y preparar el terreno para los intereses del saqueo y la explotación por venir. Después de la guerra con el Paraguay, cuando ya los soldados ya no tenían una actividad que realizar, se hizo necesario trabajar, ayudar a los colonos, ¿no es cierto?, para que los indios montaraces no invadieran las poblaciones, no destruyeran las colonias. Para que funcione la reducción de indios necesitaban de 1 o 2 curas. Fue fundado en el año 1884 por medio del coronel en ese entonces, Manuel Obligado, que trae de San Antonio a Hermete Constanzi para que sea el padre espiritual de esa reducción, que en su mayoría eran y había un pequeño porcentaje de mocovíes. El padre Hermete estuvo acá en San Antonio para fundar la reducción el 22 de junio de 1884. Por supuesto que la mirada era, eran salvajes, que había que educarlos, que había que catequizarlos, y entonces había que civilizar, digamos. Entonces, recordemos la campaña del desierto de Roca. Acá tuvimos la campaña militar de Obligados. El indio no tenía derecho a nada, no tenía derecho a sus tierras, no tenía derecho a su familia. Matar a un indio era como cazar un yaguareté, un cocodrilo, lo que fuese, ¿no es cierto? Los mataban, por ejemplo, en los campos y los dejaban tirados, que le coman los cuervos. El indio no tenía derecho a nada. En una oportunidad le pidieron desde Resistencia una indiecita a un batallón de soldados que venía de allá para acá para que llevase una niña india para una persona importante que estaba en Corrientes, a la que le tenían que llevar la criatura. El mayor Marcos Piedra salió a buscar una pequeña, pero ninguna madre voluntariamente le quiso dar. Entonces se la arrebató a una madre dándole un golpe en la cabeza, y cuando la madre se recuperó ya la hija no estaba más y no la vio nunca más. Esa noche los indios se sublevaron. El secuestro de esta niña indígena va a generar una respuesta, una reacción por parte de los familiares, y que eso se va a reflejar en los días entre el 6 y amaneciendo 7 de marzo de 1887, que en esa rebelión dan muerte al jefe militar de ese momento, que era el sargento mayor Marcos Piedra, y a un soldado más. Atacan justamente a esas dos personas que capturan y roban a esa chinita, a esa niña indígena, que fue entregada al hermano de Julio Argentino Roca, gobernador de Misiones en ese momento. Se apoderaron de todo lo que eran las armas, y todos los indios que formaban parte del grupo de batallón, que dice que eran un grupo bastante numeroso, se llevaron armas, municiones, todo lo que tenían, y llevaron sus mujeres y su familia, y todas las otras familias que no eran de ellos pero que los querían acompañar, los llevaron camino a los montes. Se armaron gente de las Toscas, trajeron soldados de Bellavista, de Corrientes y del Chaco. Y eso invadieron los montes.
indios que encontraban, indios que mataban. Así fueron destruyendo las tribus de los mocovíes. Es decir, la relación siempre fue tensa, y eso quedó en evidencia cuando se produce la masacre, porque los mismos colonos, y eso está registrado en las crónicas de Germán Fisch, que en ese momento era juez de paz de Las Toscas, relata cómo vecinos de Las Toscas ayudaron al ejército a perseguir a los indígenas. Y ahí se va a iniciar toda la etapa de la represión y de la masacre, seguido de la masacre de los indígenas de esa reducción. El propio Ermete Constanzi iba registrando los muertos de esos días. Estaba inclusive ahí registrado, o sea, la captura, el asesinato. En total ahí el registro del acta de defunción hablan de 14 indígenas, digamos, masacrados. De alguna manera la reducción no fue la misma después de eso, hablamos de 8 años después. Sin embargo, el padre Constanzi siguió con su obra. El padre Ermete a veces conseguía tribus de indios que querían volver al pueblo, pero dice que siempre lo desbandaban antes de entrar a San Antonio, los mataban antes de entrar. Entonces el padre ya desistió de reorganizar su misión. En el marco ahí de una polémica por los títulos de tierra, que tiene que ver con el asesinato de Ermete Constanzi. Detrás de ese que mandó al criminal a matar al padre Ermete, también había intereses políticos, había la necesidad de que no se le diese a los indios títulos de las tierras, que no se les distribuya algunos títulos a los colonos, que no hubiese gente con título de propiedad en el lugar, porque el padre Ermete lo único que le faltaba era darle los títulos a la gente que ya estaba autorizado para hacer ese trabajo. Ermete Constanzi lo asesinan en 1895, lo esperaron al ingresar a su iglesia. Detrás de la puerta lo esperó una persona armada con un cuchillo, un arma blanca, y lo asesina ahí a sangre fría y cae muerto ahí en su propia iglesia. Se ajustició, digamos, por decir de alguna manera, a aborígenes que eran inocentes. El que escribió Reminiscencias no hace referencia al fusilamiento de los aborígenes después de producida la rebelión. Dicen las actas que el ejército argentino asesinó a tantos aborígenes. En la Cruz Alta habla de 16 personas, entre ellos una mujer y una criatura de corta edad. También está el testimonio de los descendientes Com y Mocovíe, donde dicen que la masacre en esos días, digamos, en todo ese periodo, alcanzó a las 300 muertes, 300 víctimas. Se sostiene que esa cruz está justamente en el lugar donde fueron masacrados y enterrados los indígenas. La asimilación de algunos indios como peones rurales o hacheros fue otro de los modos usados, y su desplazamiento hacia el norte, mediante la línea de Fortines, completaron esa nefasta metodología.
Allí ocupa un lugar privilegiado la historia de la Forestal, un pequeño estado criminal amparado por otro estado cómplice. La Forestal es una empresa que se dedicó a traer del quebracho colorado el tanino, que es una sustancia que se utiliza para teñir, para curtir cuero. Es una empresa de capitales ingleses que se va a terminar de instalar y a consolidar en lo que sería el Chaco santafesino entre los años 1905 y 1915. Logra consolidar, digamos, ese imperio que va a estar basado en la explotación del quebracho colorado. Yo nací acá en Villana el 13 de septiembre de 1926 y crecí acá y seguí viviendo hasta hoy. Hasta hoy estoy acá, nadie me mueve de ahí. Mi padre era policía, era comisario del kilómetro 41, entonces nosotros fuimos a vivir todos allá. Mis hermanos mayores hicieron las escuelas ahí en 41 y nosotras no, porque éramos todas chiquitas. Cuando tuvimos los 6 años, que ya mi papá ya renunció de la policía, vinimos a Villana otra vez. Hablábamos de la existencia de miles de hacheros que se encarga de cortar, de derrumbar los árboles, el quebracho, de sacarlo. Después tenemos otro grupo que son los obreros, que eso ya hablamos ya del que trabajaba en la fábrica, ¿sí? Haciendo todos los diferentes sectores de las fábricas para la elaboración del tanino. Así andando, estuvo de cobrador de la cuota de los obreros, que cada 15 días le pagaban. Entonces, él se iba a la puerta de la fábrica con su tarjetita ahí, con sus recibos, y al que se iba saliendo le iba cobrando. Algunos se le escapaban y yo los corría con el recibito para que me paguen el recibo. Ese era cuando el sindicato obrero. A principios del año 1919, frente a la situación precaria de los obreros y obrajeros de la Forestal, y por medio de la influencia y la solidaridad de los ferroviarios, que ya estaban organizados en la Federación Obrera Regional Argentina, en la FORA, se crea el sindicato de obreros del tanino y empieza a generarse una movida en todos los pueblos, que el objetivo era generar un pliego de todas las demandas que se quería hacer hacia la empresa. Es un triunfo de la unión de los obreros en cada fábrica y de la unión de todas las fábricas en una federación local. Pero a este triunfo, compañeros, tienen que sucederle otros enseguida. Y se elabora un pliego de 35 puntos en total, y ahí se genera el 14 de diciembre de 1919 lo que se conoce como la Gran Huelga. Se paraliza la producción, los obreros toman los pueblos y durante días, digamos, queda ahí como paralizada la producción, pero también paralizada los pueblos, esperando una respuesta acorde a lo que ellos estaban pidiendo, que era este pliego de los 35 puntos. Va a tener un impacto inmediato a nivel nacional, digamos, los periódicos de esa época van a informar sobre esta huelga y de cómo los obreros organizados lograron paralizar y digamos, parar a toda una empresa monopólica como era la Forestal. Y en marzo se va a conseguir finalmente que la empresa acepte el cumplimiento de esos 35 puntos. Es como que se normaliza nuevamente la situación. Pero después, en el año 1920, todo ese año, lo va dilatando, lo va extendiendo, va cumpliendo a media, lo que va a generar, digamos, va a ir caldeando, digamos, los ánimos entre los trabajadores porque no se cumplía ese pliego. En el año 20 también se va a la creación de la Gendarmería Volante, que es una gendarmería exclusiva para la empresa que va a ser bancada económicamente por la Forestal, y se va, digamos, a iniciar toda una etapa de amenaza, de represión hacia los trabajadores, y llegando al final de 1920
la empresa va a activar, digamos, su otra estrategia, que era paralizar la producción de sus propias fábricas, o sea, por su cuenta, y dejar, digamos, cientos de desocupados, como en el caso de Villa Ana, que el 13 de diciembre cierra la fábrica en 1920 y quedan 600 trabajadores, digamos, sin trabajo. Y entonces se va a iniciar toda una etapa de resistencia entre los trabajadores. Entre la noche del 28 de enero y el 29 de 1921 se va, digamos, a ejecutar un plan que el objetivo final era tomar la fábrica de Villa Guillermina, que era la última, digamos, la fábrica que seguía funcionando, para recuperar la fuente de trabajo. Y ahí automáticamente se va a activar una feroz represión, digamos, con todos esos obreros desocupados que habían intentado, digamos, tomar la fábrica de Guillermina. La represión incluía la quema de las viviendas de los trabajadores. Hay relatos de la época donde hablan del paisaje que era ver eso, las viviendas, los ranchos de los obreros, humeando, digamos, después de haber sido quemados por los gendarmes. El tío Félix trabajó como vía y obra de la forestal, que cuidaban el camino donde iba la zorra, el autovía y el tren también, para que no haya problemas. Después tenía los otros dos tíos más que trabajaban en la fábrica. Y como una huelga que se hicieron, un escuadrón, y eso corrieron a los obreros, a todos. Entonces dispararon al monte, porque todos tenían su familia, no querían morir, porque vinieron para castigarlo. Entonces dispararon todo al monte. Cientos de familias que quedan, digamos, prácticamente sin vivienda, sin trabajo, desamparadas, va al monte a refugiarse, a resistir desde el monte. Actualmente en la zona del Amargo se va a nuclear un grupo de obrajeros, y desde ahí van a organizar acampes y se van a organizar patrullas de vigilancia ante actividad de guerra, de guerrilla, ¿no? Esto de ir a asaltar un tren o ir a confiscar en un colono armas, caballos, alimentos. Va a ser un área que va a estar conectada por picadas, por lazos de clase y de familia, que se va, digamos, a convertir en una zona de muchos combates. Se va a generar toda una organización para resistir desde el monte. El 11 de febrero del 21 se va a producir la picada del combate. Va a ser un triunfo de los obreros, logran derrotar a esa partida de gendarmes que va en busca de más muerte. Al pasar, digamos, por una zona, una picada, lo estaban esperando armados, le tienden esa emboscada. Por acá cerca, unos metros más, tiene que estar la picada del combate. Bien, acá ya llegamos ya. Este sería acá la Cañada Poí, la famosa Cañada Poí. Y de acá para allá, hasta donde están los montes, se ven los montes allá, fueron, digamos, los combates acá en el Amargo, o sea, lo que se conoce como combate de la picada. Es decir, todos estos pajonales, es decir, toda esta área
Pero bueno, esta fue como la más nombrada, la picada del combate. Acá es difícil saber con certeza la cantidad de muertos que hubo. Solo tenemos lo que dice la vanguardia de alrededor de 500, 600 muertos, pero la verdad es que no se puede saber con certeza cuántos fueron. Eso pasaba en la zona, en Villano, en el Amargo, etc. Pero no ocurría lo mismo en los centros de poder. Y unos pocos días después, desde Buenos Aires viajan un número importante de miembros de la inteligencia policial, a los cuales se suman miembros de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe. Y hay varios testimonios, algunos de ellos publicados por Rodolfo Walsh, que nos cuentan otra historia sobre aquellos hechos. Nos cuentan la historia de cómo fueron masacrados los trabajadores de la forestal e inclusive cómo fueron cazados en el monte posteriormente. Y se habla de una historia de unos 120 trabajadores asesinados, muertos por la represión en esos hechos que sucedieron a los triunfos de la picada del monte. Y es donde tuvieron el encuentro con el ejército y los obreros fue en la picada a combate. Ahí yo perdí un tío, el otro no, pues el otro pudo escapar. Fue para la casa de él porque la madre estaba en el monte. Había una planta de ombú que tenía un hueco muy grande, entonces ella lo metió ahí, al hijo. Nadie sabía dónde él estaba. Lo buscaban, pero no podían encontrarlo. Entonces dijo él, no, yo me voy al Chaco, me voy con la tía Teodora, una hermana de él. Y se fue al Chaco. Él se salvó porque se fue al Chaco. Es increíble que durante un gobierno elegido por el pueblo, un gobierno democrático, ocurrieron los tres hechos, las tres represiones obreras más sangrientas de la historia de nuestro país, exceptuando las dictaduras militares. La experiencia aquella quedó realmente que continuó el movimiento obrero con mucha fuerza. En ningún momento se extinguió pese a las persecuciones de las dictaduras. Santa Fe al norte vive todavía la vieja sangre de los quebrachales. Vamos a ver qué queda, compañeros, de la desolación de los obrajes. Allí la forestal plantó su rastro en el medio del monte centenario. Vamos a cantar juntos, compañeros, para borrar su rastro con el canto. Más de una vez nos asustaron, porque aparecía una imagen blanca pasando el puente. Nosotros nos tirábamos abajo así en el plano del carro. Y mi papá le decía a mi mamá, vos sostenés la rienda y yo bajo. Y él le cazaba del freno al caballo para que pase, porque el caballo se asustaba. No solamente a nosotros, a todo al que pasaba se le aparecía. Cuando los pueblos padecen injusticias y estas no son resueltas, suele aflorar de una u otra manera la angustia colectiva. Aquí lo que aspiramos es abrir una ventana a esa angustia para que se pueda expresar y la sociedad pueda de alguna manera asumirla. Pero también hay otro elemento que acá queremos destacar, que es la unidad que tiene en este trienio en rojo y negro, como es el libro que acompaña esta historia, es decir, tres luchas dadas en un pequeño periodo de tiempo, en apenas 3 años, por los mismos protagonistas, los trabajadores por un lado y el mismo sistema represivo por el otro. Al hacerlo, lo que procuramos es de alguna manera acompañar en el pensamiento de Walsh acerca de qué pretende la oligarquía y qué aspiramos a realizar nosotros. Dice Walsh, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina,
no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Aquí esperamos actuar en un sentido exactamente contrario a lo que la oligarquía quiere. Santa Fe al norte vive todavía la vieja sangre de los quebrachales. Vamos a ver qué queda, compañeros, de la desolación de los obrajes. Allí la forestal plantó su rastro en el medio del monte centenario. Vamos a cantar juntos, compañeros, para borrar su rastro con el canto. Es una antigua historia sepultada por los que no quisieron que se sepa. Vamos a cantar juntos, compañeros, para borrar su nombre de esta tierra. Es un dolor que hiere todavía el dulce corazón de la madera. Vamos a cantar juntos, compañeros, para borrar su nombre de esta tierra. Es una huella amarga y sanguinaria en pueblos que se mueren de la pena.